Hola, bienvenidos. Mi nombre es Rodrigo Domínguez y ahora estoy presentando parte de una cápsula relacionada con metodología de investigación y en esta oportunidad vamos a revisar aspectos asociados al diseño de investigación. A continuación muestro un apoyo que me va a permitir eh, avanzar un poquito más sobre el tema. Bien, este corresponde al paso número 6 de todos los pasos que hemos avanzado anteriormente y corresponde a seleccionar o desarrollar el diseño de investigación más apropiado. En nuestro caso particular nos vamos a concentrar exclusivamente en lo que es la investigación cuantitativa. A pesar de que aquí se señalan rutas que eventualmente pueden ser de orden cualitativo, nosotros vamos a partir y vamos a terminar por temas de tiempo además exclusivamente en función de lo que es la ruta cuantitativa, experimental, no experimental, múltiple. ¿Para qué es necesario hacer un diseño? Bueno, dentro de los propósitos está responder preguntas de investigación que ya se formularon, probar alguna hipótesis o cumplir objetivos del estudio. Para esto existen varios caminos. El primero corresponde al modelo o al diseño de tipo no experimental o el diseño experimental. Si nos vamos por el diseño no experimental, avanzamos por diseños de tipo longitudinal y transeccional. Nosotros nos vamos a situar en el sector azul. El verde simplemente lo vamos a explicar brevemente al final de esta presentación, pero la atención va a tener que estar puesta acá y ustedes deberían elegir entre uno de los que aquí aparece. Entonces el sistema experimental lo vamos a ver en detalle más adelante. Está el sistema preexperimental, experimental puro y el cuasi experimental. Bueno, el diseño de investigación se refiere a un plan o estrategia seguida para obtener información de lo que se desea con el propósito de responder al planteamiento del problema. En estos hay que ser muy disciplinado respecto al camino que yo voy a seguir para obtener la información. Por eso es necesario disponer de un diseño. Vamos a partir entonces con la clasificación de los diseños de tipo cuantitativo. Y decíamos anteriormente que está el experimental y el no experimental. Vamos a poner atención exclusivamente en los tres primeros. Partimos. El diseño experimental. Bueno, la intención del diseño experimental es tener la posibilidad de manipular una variable sobre otra o varias variables sobre varias variables. O sea, podría ocurrirte que puedo trabajar con una variable que afecta varias variables o incluso podría trabajar manipulando dos variables que afecte a tres o cuatro variables. Lo habitual para lo que es metodología de investigación es manipular una sola y ver cómo afecta a un par de variables o a una única variable. Entonces aquí vemos que es una manipulación intencional de una o más variables. Por lo tanto se hace en forma consciente y a propósito. Y se analizan las consecuencias, vale decir, uno actúa aquí en función de la causa y el efecto. Es importante señalar que para que la variable tenga sentido debo asegurarme que se pueda medir. Si no la puedo medir, entonces no es candidata a ser variable. La manipulación entonces se hace en forma intencional sobre una o más variables, lo que quería señalar, y lo importante es que se debe tener un control sobre la situación experimental. Esto significa que sea capaz de medir. Yo no puedo controlar nada si es que no mido. Por lo tanto, si no soy capaz de medir, debo olvidarme de esa variable. Avanzo entonces ahora con el control de la validez interna de la situación experimental. Se entiende que hay varias variables extrañas y fuentes de invalidación. Hay algunas fuentes que eventualmente podrían afectar el resultado y que no están bajo nuestro control. Entre ellos podría ser algunas que vamos a comentar más adelante. Nótese que X se denota como la variable de interés o independiente, también conocida como la variable manipulada, o la causa, que afecta a otra variable que vendría siendo la variable que yo voy a medir o el efecto que voy a provocar en un conjunto de personas o en algún experimento en particular. Estas son las principales fuentes de invalidación. La primera, por ejemplo, la historia. Debemos asegurarnos que todos los participantes de los grupos experimentales y de control experimenten los mismos eventos. O sea, no debería ocurrir que estén sometidos a historias, comillas, distintas. La maduración responde a seleccionar participantes para los grupos que maduren o cambien de manera similar durante el experimento. O
O sea, no debería madurar un grupo antes que otro. Relacionado con la inestabilidad del instrumento, debemos trabajar con un instrumento que sea estable y confiable. Y para eso hay herramientas estadísticas que nos permiten determinar la validez del instrumento. Desde el punto de vista de la inestabilidad del ambiente experimental, hay que tratar de lograr que las condiciones ambientales sean las mismas para todos los grupos que es de estudio. En el caso de la administración de las pruebas, hay que tener pruebas que sean equivalentes y por supuesto que sean confiables, pero que no sean las mismas, es decir, que los grupos que se comparen sean equiparables. Después, lo que está relacionado con la instrumentación, hay que administrar la misma prueba o el mismo instrumento a todos los individuos o grupos participantes. En eso consiste el tema de instrumentación. La regresión, hay que elegir participantes que no tengan puntuaciones extremas o pasen por un momento anormal, ¿vale? Es decir, hay que buscar la media normal y no los extremos, alguien que sepa mucho o alguna situación que esté alterada por una situación de extrema no es candidato para participar. Por ejemplo, si estamos viendo de un conjunto de buzos que estamos viendo la forma y comportamiento frente a la descompresión por nitrógeno, no deberíamos considerar a alguien que ya está enfermo o en esa medición se encuentra mal de salud. Deberíamos descartarlo, a eso se está refiriendo. Luego viene selección, y el de selección, lograr que los grupos sean equivalentes o equitativos, que tenga, por ejemplo, la misma cantidad de personas en términos de edad, que no tenga uno que esté muy por fuera del rango, que tengamos ojalá la misma cantidad de hombres o mujeres, que podamos tener la misma cantidad de estudios. Bueno, va a depender del estudio, de tal manera que la selección sea criteriosa. Aquí tenemos los diseños entonces experimentales, está el experimento puro, cuasi experimento y el pre-experimento. Esto, más que empezar a explicarlo uno a uno, a mí me interesa que después le pueden echar una leída, pero lo fundamental es que el experimento puro manipulo yo la variable independiente y yo además, como ente que estoy desarrollando la investigación, debo medir la variable dependiente. En el caso del cuasi experimento se manipula también la variable independiente, se mide también la variable dependiente y además se busca controlar aquellas variables extrañas. ¿Por qué? Porque son variables nuevas que aparecen que eventualmente podrían afectar o podrían hacer ruido en la medición y que seguramente podría explicarse por otras variables, por eso se llama la variable extraña, más que por la variable independiente. O sea, la variable dependiente se modificó no por efecto de que yo manipulé la variable independiente, sino que por alguna otra variable extraña. En una oportunidad, por ejemplo, recuerdo que estábamos haciendo una experiencia de aplicar musicoterapia en un conjunto de parvularias y hicimos 16 secciones, pero en una sesión en particular se produjo un descenso del tema motivacional del cuadro que estamos analizando y nos dimos cuenta que una variable extraña fue justamente que fue a final de año y hubo un despido masivo. Por lo tanto, por más que hayan tenido todo un desarrollo de musicoterapia, no resiste análisis. Las personas no estaban en buen estado anímico, se encontraban mal. Por lo tanto, ahí hay una variable extraña que nos permitió explicar por qué el efecto de la musicoterapia en ese minuto no fue tan potente como en las otras sesiones. Bueno, ahí está para que lo lean, lo que corresponde al pre-experimento. No existe manipulación de la variable independiente ni se utiliza tampoco un grupo control, pero sí se puede hacer la medición de la variable dependiente. El grado de control en este caso es mínimo, por ejemplo los estudios de caso con una sola medición. Ahí tenemos posibilidades entonces cuando tenemos más estudios cortitos, ese podría ser el modelo. ¿Qué es lo que habría que hacer en la entrega? Estamos hablando de 2-3 líneas, nuevamente lo mismo que vimos con la ejercitación anterior. Deben definir este cuadro y además deben definir si la investigación que ustedes se están refiriendo a investigación de experimento puro, cuasi experimento o pre-experimento. Y debe ir acompañado con esto. G corresponde al grupo que estoy tomando, por ejemplo, un grupo de pescadores que están en la
no sé, Caleta Quintay, por ejemplo, ese podría ser uno. X corresponde a la intervención que yo voy a hacer, por ejemplo, puede ser alguna charla de ODI antes de que vayan a bucear, podría ser. Y esto corresponde a la medición de si hubo un efecto sobre los pescadores frente a esta ODI, o la aplicación de algún test. Podría ser, perdón, la intervención puede ser esa, la capacitación, o podría ser una intervención que tiene que ver con modificar los equipos con los que están bajando a la inmersión, con equipo autónomo, o sea, con botella o con compresor. Podría ser, esa es la intervención. Y se hace la medición, como fue el comportamiento con algún test validado. Lo otro puede ser diseño de pre-prueba, post-prueba con un grupo de control. Aquí estamos hablando de... Aquí no hay grupo control, perdón. Aquí se toma un grupo, el mismo grupo de pescadores, se le hace una pre-prueba antes de hacer la intervención, se hace la intervención y luego se hace la post-prueba. Con eso yo evalúo si hubo o no un cambio, porque eventualmente podría entender aquí que la cosa está bastante bien, pero a lo mejor antes estaba igual. Entonces esto me permite ver la situación actual, intervengo y cómo quedaron después de la intervención. Entonces bastante más sólida que este primer diseño. Aquí tenemos un grupo bastante atractivo porque primero trabaja este experimento puro en forma aleatoria, eso significa en forma random. Toma un grupo al analizar, le aplica una intervención, mide. A este segundo grupo, también en forma azarística, no le hace intervención y mide. Entonces, ¿qué esperaría uno? Que si se hace intervención, si se hace, por ejemplo, estamos hablando del caso de las parvularias, si se aplica un taller de musicoterapia, esperaríamos que estas personas tengan una disminución del nivel de estrés. En cambio, a las que no hicieron la intervención relacionada a musicoterapia, uno esperaría que su nivel de estrés sea superior al de las anteriores. Esto nos permitiría comprobar que efectivamente la intervención fue efectiva o no. Ahora, si las dos tienen el mismo nivel de estrés, conclusión es que la intervención de musicoterapia en realidad no produce un efecto benéfico en la salud mental o en el estrés. Aquí hay un diseño con pre-prueba, post-prueba y con grupo de control. Y este viene siendo mucho más robusto porque permite poner a prueba lo que son las mediciones. Grupo azarístico, primer grupo, se le aplica una pre-prueba, se hace la intervención y luego se hace el mismo test de la prueba. Segundo grupo, se le aplica la misma prueba, luego no se hace intervención y se toma la medición. Ahí uno puede sacar conclusiones también con relación a la intervención, si o no efectiva y si se explica o no por el grupo control. Y nos quedamos hasta acá por ahora porque pasaron más de 12-13 minutos. Me voy a tener que cortar y avanzar con un segundo vídeo.